cuarta enseñanza. Las heridas de nuestra vida pueden impedirnos vivir bajo el nuevo pacto. Mefiboset borró la corona, borró la gloria del pasado por una realidad triste, una orfandad, su invalidez que no le dejaba ver más allá de las circunstancias. Yo soy un muchachito pobre que no puedo caminar, que tengo que encima de todo andar escondido porque alguien seguro un día va a querer matarme. Quiero recordar, mis hermanos, lo delicada que es esta etapa de la niñez, una etapa en la que las heridas no nada más lastiman, sino que dejan huella. Si uno está grande y es lastimado, uno sufre, pero si uno está pequeño y es lastimado, uno queda marcado. Por eso el enemigo busca dejar esas marcas imborrables en la niñez. Y les llamo la atención a las madres y padres, atendamos bien nuestros niños, porque sea a alguien detrás de quien Satanás anda buscando a quien devorar, no son solamente nosotros, sino principalmente nuestros hijos. La invalidez de Mefiboset representa los daños que pueden ser perpetrados en el cuerpo de un menor y en la mente de un menor, abusos físicos o sexuales, abuso psicológico. Quizá nosotros, cualquiera de nosotros aquí, haya sido marcado por alguna persona que amamos, a veces nuestros propios padres, un familiar, alguien que debía de cuidarnos y aún queriendo cuidarnos nos dejó caer emocionalmente. ¿Quién te dejó caer a ti? ¿Quién quizás en un momento de tu vida manipuló tu inocencia? No puedes caminar, no puedes mirarte de la cintura hacia abajo. ¿Te has creído en algún momento dado un perro muerto? Por aquella herida, por aquella marca, quizás a veces cosas que ni siquiera llegamos a confesar. Yo trabajo mucho con adolescentes y me da tanta pena que cuando los muchachos llegan a confesar un abuso, han pasado años. Casi nunca lo dicen cuando pasó, abusados a los 7, abusados a los 8, y el muchacho a los 18 años, 19 años te cuenta. Ya muy marcado, muy herido, incluso a veces van por otras cosas que les están pasando en la vida, y lo que les pasó fue que alguien los dejó caer, lo que les pasó fue que alguien se les fue la mano con ellos, lo que les pasó fue que no recibieron lo que debían, y alguien hizo un trato injusto. Quien le cuidaba le dejó caer, y esta circunstancia para Mefiboset lo encarcelaron, lo atraparon, pero esto no iba a ser para siempre. Y creo que tenemos que tener eso en nuestras mentes y corazones. No es para siempre. No es para siempre. A veces pensamos que nadie nos va a encontrar como Mefiboset, que nadie nos va a restituir. El pacto iba a caer sobre la vida de Mefiboset. Me encanta la palabra caer, porque él no salió a buscarlo, sino que ese pacto le cayó atrás a él y le cayó encima. Y yo quisiera que usted sintiera en esta mañana que el pacto de Dios de salvación, de gracia, de perdón, de restauración te puede caer encima esta mañana, aún sin tú andarlo buscando. Y quizás venir esta mañana aquí sin andar buscando que te caiga encima un pacto de bendición y de gracia. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que cae sobre tu vida esta mañana ese pacto de restauración, de liberación, de sanidad del alma, porque no estás herido por tu culpa, alguien te dejó caer. La quinta cosa, están contando, ¿verdad? La quinta enseñanza: debemos recibir los beneficios del nuevo pacto para nosotros y nuestra descendencia. ¿Qué pasa cuando Mefiboset creyó que su destino había llegado y que iba a morir? David, que podemos entenderlo como tipo de Jesús en este momento, le dijo, y voy a repetir: no tengas miedo, porque yo te voy a tratar muy bien. La razón por la que le iba a tratar muy bien es: en memoria de tu padre, de Jonatán tu padre, haré que se te devuelva todas las tierras de tu abuelo Saúl y comerás siempre a mi mesa. No eran unos días que iba a estar invitado, no era darle una medallita y ponérsela y mandarlo para lo de bar de nuevo, no era reconocerlo un día, sino que él iba a entrar a la familia real, él iba a volver a la casa donde su padre una vez reinó. Esa era la promesa, y nosotros tenemos que aprender a recibir los beneficios de esta nueva herencia. No es fácil, parece más fácil de lo que es, pero no es tan sencillo. A veces las personas de repente, las crisis por ejemplo pueden ser por falta de cosas y por exceso de cosas también. Si usted tiene una crisis económica es porque le falta dinero, pero si de golpe y porrazo le cayera una herencia, usted también entraría en una crisis.
aunque yo preferiría que me cayera esa crisis y no la otra. Con la otra yo puedo pagar a un terapeuta para que me ayude a lidiar con esa crisis. Pero a veces recibir algo bueno, de repente, salir de eso que creíamos que éramos, no es tan simple. Y vamos a la sexta cosa que tenemos que aprender de esta historia. Solo el amor echa fuera el temor. El texto bíblico nos habla de la prisión emocional de Mefiboset. Esta historia es muy profunda y nos deja ver cómo alguien puede ser atrapado en su niñez, pero también cuál es la única manera de salir de esas cárceles. Si nosotros nos identificamos con Mefiboset, nos tenemos que dar cuenta que al igual que él, no podemos estar de pie por nuestra propia fuerza, no podemos estar de pie por nuestro propio impulso. Algunos de nosotros o todos nosotros somos vulnerables en alguna área de nuestra vida, algo con lo que no hemos podido lidiar, alguna cárcel emocional que nos dejó atrapados, y nosotros necesitamos con urgencia del pacto de la gracia de Jesús. Necesitamos de su amor. Él proveyó todo lo necesario para todo aquel que cree. Amén. Nos pasa de perros muertos a hijos vivos. Nos pasa de gente sin herencia a gente con herencia, gente sin nombre a gente con nombre, con apellido. Amén. Y esa gracia viene exactamente por el amor de Jesús sobre nuestras vidas. La manera como David llama a Mefiboset es simple. Y lo que le propone, se lo propone de plano. Simplemente ven acá, vuélvete de mi familia. Y el muchacho insiste: ¿tú no te estás dando cuenta con quién estás hablando? Yo soy un perro muerto. Averiguamos un poco lo que era el hecho de que algo imperfecto entrara ante la presencia del rey. Al igual como era que ante a Dios no se le llevara una ofrenda que tuviera algún defecto. Pues delante de un rey tampoco debía entrar gente imperfecta, podía ser su propio hijo. Y si le faltaba un ojo, si le faltaba un pie, si tenía algún defecto, esa persona no debía entrar frente al rey, se consideraba como incorrecto que estuviera allí. Si fuéramos a hablar de la perfección y la santidad de Dios, ¿quién de nosotros pasaría la prueba para estar delante de su presencia? ¿Cuál de nosotros no cojea de alguna pierna? ¿Cuál de nosotros no tiene un área con una situación o una debilidad o algo con el que estamos bregando o luchando? Pero esta historia nos deja marcados, nos deja dicho que a Dios no le importa esto. Que cuando Él quiere restituirnos, cuando Él quiere devolvernos, cuando Él quiere bendecirnos, hay un lugar donde nosotros podemos estar, y es en la mesa del Rey. La séptima cosa, la última cosa que vamos a ver: vivamos bajo el nuevo pacto. Podemos recibirlo a veces, y creo que posiblemente si yo le dijera: levanten la mano todos los que ya son creyentes aquí, que ya hicieron su decisión por el Señor, probablemente más del 90% de los que estamos aquí pues ya somos creyentes. Recibimos el pacto. Pero ¿con qué facilidad visitamos lo de Bar? ¿Con qué facilidad salimos de allí, de aquí mismo de la iglesia, gozosos, contentos? Hemos recibido la presencia preciosa de Dios, la coinonía con nuestros hermanos, la palabra de Dios. No bien bajamos las escaleras, a veces no hemos abierto la puerta hacia la calle, cuando llevamos el fardo encima de pecados, llevamos el fardo encima de problemas de la niñez, llevamos encima las cargas de nuestra vida, porque no la hemos soltado, porque no hemos entrado realmente a vivir permanentemente bajo este nuevo pacto. El lugar donde vivía Mefiboset se llamaba Lodebar, que significa sin pasto, sin fruto, una tierra árida y seca, desértica. Cuando tú estás iniciado y no caminas bien, hay un solo sitio donde podrías vivir, que es Lodebar. La tristeza, en el dolor, en la angustia. Pero el pacto te lleva al palacio. Tienes que olvidarte un poco de donde Dios te sacó. A veces la gente dice muy orgullosamente: yo no me olvido de donde Dios me sacó. Y debemos recordar que Dios nos sacó del lugar. Pero no es para volver a visitar aquel lugar, ni para vivir en nuestras memorias tampoco en aquel lugar. Porque si constantemente recuerdo el pasado, yo era adicto a las drogas, de allá me sacó el Señor, y sufro de nuevo, y a veces hasta pido perdón de nuevo por pecados que ya confesé a Dios, por pecados que Dios echó al fondo de la mar. Dice que Él se olvida
vida de nuestros pecados, así que habrá un momento en que Él dirá, ¿de qué es que me estás hablando? ¿Que tú hiciste qué? ¿Cuándo? Ya me olvidé que me olvidé. Es la forma de Dios tratarnos, pero cuando nosotros hemos decidido vivir bajo el pacto, constantemente volvemos a relevar. Ese pacto que te lleva al palacio te tiene que hacer olvidar esto. Dios te sacó y te sacó para sentarte en la mesa del rey. Tus heridas van a estar cubiertas, tu vergüenza está debajo del mantel de esa mesa. Y Dios va a dejar ver, mientras tú estés en este pacto, solo lo bueno de ti, lo que es digno, lo que Él transformó. Y deberás dejar que el pacto te cubra, te sane y te restaure. Si no puedes caminar por cuenta propia, camina hasta la mesa del rey, arrástrate hasta la mesa del rey, dile a alguien que te empuje hasta la mesa del rey, haz algo, pero ponte, no simplemente cerca de la mesa ya, mídete debajo de la mesa, las piernas. ¿Qué cubría la mesa del rey? De la cintura para arriba, yo me imagino que ese muchacho se veía normal, como cualquier persona que tiene un problema en las piernas. Y el que llegaba lo encontraba comiendo en la mesa, ¿qué podía ver? Un muchacho hermoso, nieto de Saúl. Si estaba allí, obviamente de la realeza. Y así es como nos vemos nosotros cuando estamos permanentemente sentados a la mesa, cuando no salimos de allí. Cuando el enemigo te venga a traer la vergüenza y te venga a decir que tú estás inválido, que tú no puedes caminar, que tú no. Excuse me, perdóname. Pero todo lo que había en mí dañado, Dios lo sanó y lo restauró. Hay cosas que podrían estar incluso todavía luchando tú con ellas. Porque la palabra no dice en ninguna parte que este muchacho recibió unas muletas reales, ni le pusieron una prótesis, ni fue devuelto su caminar. Solamente dice que él podía estar sentado a la mesa y que todo se le devolvió. Lo que significa que no siempre somos totalmente sanados. ¿Es así o no es así? Estoy equivocado. Y que quedan heridas, que quedan cosas aquí. Pero oye, mientras estás sumergido en la presencia de Dios, todo está bien. Mientras estás bajo la gracia, todo está bien. Y ni te preocupes de cómo te ven los demás. Incluso a veces tú crees que te están viendo mal y te están viendo bien. Si estás con los pies, las piernas debajo de aquella mesa preciosa, ese banquete que está esperando, pues que es donde yo quiero que hoy volvamos todos. Allí no se va a notar. Allí no saben tú y Dios. El que te invitó a la mesa, nada más que sabe lo que hay abajo de la mesa. Dios sabe. Dios sí sabe lo que has pasado. Dios sabe que alguien te maltrató. Dios sabe que alguien te hizo daño. Dios sabe que siendo niño te pasaron cosas que tú no se las has contado quizás a nadie. Dios sabe. Dios conoce tus heridas. Dios conoce tus pecados. Dios sabe. Y con todo y que sabe, te invita a la mesa. Dios es maravilloso. David no es más que Dios. David simplemente cumplió una promesa que le hizo a un amigo. Pero el pacto de Jesús sobre nuestras vidas, que tiene que caer sobre nuestras vidas, ese pacto de amor precioso viene del cielo, del Padre de gloria, del Padre de misericordia, del Padre que restaura, que sana, que liberta, que transforma, que hace todas las cosas posibles. Así que yo quisiera de verdad esta mañana que no saliéramos de este lugar sin reconocer en esta historia que tenemos por delante. Es una historia de pacto, una historia de esperanza, de redención, una historia de restauración. Y que recordemos que la razón por la que existe una iglesia, esta iglesia metodista primitiva aquí en este lugar, es porque hay muchos Mefiboset que aún no encuentran el camino de regreso a casa, no encuentran el camino de regreso al palacio, que no saben que hay un mejor y nuevo pacto para ellos. Mucha gente viviendo bajo la ley allá afuera,
mucha gente sintiéndose un perro muerto allá afuera. Y antes de que nos ministremos a nosotros mismos, seamos dolientes. Alguien tiene que ir a buscar a Mefiboset. Fíjense que David preguntó si quedaba un descendiente, pero él no fue a buscarlo. ¿A quién le toca salir detrás de los Mefiboset? La iglesia está preciosa, mucha gente en la congregación y hay espacio para más.